buscar más de ti, a buscar tu presencia, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que me das de otra vez, Señor, traer tu palabra, Señor, exponerla, Padre. Gracias. Gracias por ese gran honor, ese privilegio, Señor. En tus manos, Señor, este servicio, en tus manos esta palabra, Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, te voy a pedir primeramente el tema de la palabra de Dios para hoy. Se llama: los procesos son las herramientas de Dios para moldear. Amén. Está muy enlazado con lo que nos venía diciendo el pastor, ¿verdad? El Señor sabe hacer las cosas, pues confirmando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Le oraba mucho al Señor para que confirmara esta palabra, y cuando escuchaba casi que el pastor me quita la prédica. Gloria a Dios. Pues es algo en lo que tenemos que meditar, ¿verdad? Algo en lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Todos vivimos procesos. Los procesos son diferentes para todas las personas. Y todos no tenemos la misma capacidad o no tenemos, ¿verdad?, la misma preparación. Pero estamos en un mismo camino, ¿verdad? Que estamos avanzando en un mismo camino, ¿verdad? Poniendo los ojos en Jesús. Todos vamos hacia la misma meta, ¿verdad? Que es estar en Cristo Jesús, que es permanecer, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Pero para eso, para llegar, ¿verdad?, a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que pasar por muchas cosas, amén, de las cuales tenemos que pasar por procesos a veces como nos parecen a nosotros complicados, difíciles. O sea, a veces pensamos, bueno, esta situación que me ha sobrevenido, o sea, no estaba preparada. Pero, mis hermanos, nadie está preparado, pero tenemos el manual. Tenemos el manual, y en el momento, ¿verdad?, de atravesar por esa prueba, por ese proceso, debemos recordar todo aquello que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Amén. Y algo que quería resaltar de lo que dijo el pastor, que es totalmente, va de acuerdo a la palabra, que debemos mantener la confianza, la paz en medio de esa prueba, porque eso es lo que va a determinar que no te vas a desesperar, que no te vas a ahogar en el proceso, que vas a salir a flote y que vas a pasar la prueba. Amén. Algo que va a determinar el resultado de esa prueba es que te mantengas sereno, que te mantengas en fe, creyéndole a Dios. Porque si de un momento, como lo decía nuestro pastor, entramos en oración, estamos pasando por una prueba, ¿verdad? Y nos llega el momento en que tenemos que entrar en oración, conectarnos con el Padre y presentarle nuestro problema, nuestra petición, lo que nos está aquejando en ese momento, ¿verdad? Pero no podemos entrar en desespero, no podemos entrar como que entro sin confianza de que el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el que lo hizo ayer, también lo volverá a hacer hoy. Amén. Entonces, lo ha hecho muchas veces nos ha sacado de procesos difíciles, los cuales no le veíamos salida, los cuales veíamos que, Señor, como que voy a morir en este proceso, no voy a poder. Pero en un momento empezamos a confiar. Cuando empezamos a confiar en el Señor y nos abandonamos en sus brazos, ¿verdad?, vemos que el Señor viene en nuestro auxilio. Dice, Él es nuestro pronto socorro en el día de la tribulación. Amén. Entonces Él no nos va a dejar solo. Eso es una parte de que nosotros se nos olvida, que no vamos a pasar por ese proceso solo. Vamos a estar acompañados por el Señor. Él va a pelear por nosotros. Él va a ir delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y no nos va a dejar solos en ninguna circunstancia en la que nos encontremos. Amén. Bueno, le voy a pedir a mis hermanos que nos dirigamos hacia el libro de Corintios 10:13. Amén. Primera de Corintios
Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Dice. Gloria a Dios. Deben usted. Gloria a Dios. Debe estar lugar. Bueno. La palabra dice así. Dice que no nos ha sobrevenido. Amén. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que en medio de cualquier proceso que estemos viviendo, cualquier tentación que nos parezca que es muy difícil, que no podamos soportar, Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, que ninguna tentación, ¿verdad?, que nos haya venido, que nos parezca por muy tormentosa, por muy difícil que nos parezca, Dios nos va a ayudar en ese proceso, no nos va a dejar morir. Que si confiamos en Él, nos ponemos en sus manos, Él nos va a sacar de esa tribulación, de ese problema, de diversos problemas que nos podamos enfrentar en la vida. Gloria a Dios. Por lo menos vemos que a veces estamos atravesando una prueba muy difícil y sentimos como que no tenemos fuerza, como que no podemos seguir, como que yo voy a tirar la toalla, debo abandonar o vencerme, simplemente decirle: Dios, no pude con esto, no pude salir de esta situación, me dejé arrastrar por las tribulaciones, no tuve la suficiente confianza, ¿verdad? Entonces a veces le pedimos al Señor que nos saque, dice: Señor, no quiero pasar más ya por estas cosas. No podemos pedirle a Dios que ya no quiero pasar más por ningún proceso. Dice, cuando vamos pasando por algo, dice: Dios mío, pero ¿qué vendrá más adelante? ¿Verdad? Estamos pensando: Dios mío, estoy en medio de tal tribulación que perdemos a veces como que la fe. Pero Dios no quiere que perdamos la fe. Dios quiere que fortalezcamos más bien nuestra fe en Él, que crezcamos, porque cada prueba que atravesamos es una herramienta de Dios, ¿verdad? Es una herramienta de Dios que nos moldea. Aquellos procesos que vienen a nuestra vida son para moldearnos, para quitar de nosotros aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas cosas que nos impiden, que nos son de estorbo para nosotros continuar y avanzar. Y no nos podemos quedar estancados, ¿verdad? Como vemos, le pongo el ejemplo, por lo menos cuando estamos estudiando, ¿verdad?, primaria, y nuestra maestra, ¿verdad?, de primaria nos enseña, bueno, en cuanto a matemática, todas esas cosas, ¿verdad?, nos enseña unas reglas, ¿verdad?, de la matemática, las cuales debemos de cumplir, seguir. No vamos a pretender obtener resultados si no aplicamos el conocimiento que obtuvimos, ¿verdad?, en clases. Entonces, no vamos a esperar a ser aprobados si no estudiamos, si no ponemos en práctica lo que aprendimos. Entonces, Dios nos ha dejado su palabra para que en medio de la prueba declaremos su palabra, confesemos la palabra de Dios. Si estoy viviendo un momento de enfermedad, de escasez, donde un familiar mío está padeciendo una enfermedad, es momento de que yo clame, interceda por esa persona, por mi familiar, por mi amigo, por mi vecino, por cualquier persona. Declame a Dios, declare su palabra. Declarar lo que dice la palabra de Dios. Dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Debemos creerlo y debemos confesarlo también. Pero muchas veces también, como lo decía nuestro pastor, nos apropiamos de cosas, enfermedades, porque mi diabetes, porque mi enfermedad, porque mi azúcar, porque yo sufro
sea, nos apropiamos de cosas, no las soltamos. No soltamos nada. Entonces es difícil avanzar mientras venimos cargando con tantas cosas, ¿verdad? La palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo que ligera es mi carga. O sea, le entregamos las cargas al Señor y empezamos a confiar en Él. Y de manera especial tenemos que preguntarle a Dios, Señor, yo estoy viviendo este proceso tan fuerte, pero no es decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Señor, ¿qué hice? Tienes que decirle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que vas a sacar de aquí? ¿A dónde me vas a llevar? ¿Verdad? Porque todo te va a llevar a un crecimiento. Nunca te va a pasar por una prueba solamente para ver cómo tú te atribulas, sufres o te desesperas. Él quiere ver cómo tú te defiendes con la palabra de Dios, tomando la espada, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El mismo Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, y vino a él el tentador, Satanás vino a tentarlo con la misma palabra. Dice que estaba pasando por 40 días de ayuno, y vino él. Cuando tú estás pasando por el proceso, va a venir el tentador, va a venir el enemigo a querer de que tú abandones, para que tú no llegues al término de la prueba, para que tú no avances, para que tú te estanques. Y puede ser que a veces pensamos que, bueno, ya yo estoy dentro de la iglesia y ya yo me muevo en ciertos dones, ciertos talentos, y ya, como quien dice, ya yo me lo sé todo ya. No es así. Hay muchas cosas que Dios nos va a pasar por proceso para llevarnos a ese nivel, para llevarnos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Ese varón perfecto, preparado para toda buena obra. El Señor preparó de antemano las obras en las que nosotros tenemos que andar. Desde antes, Él sabía. Él tenía el propósito en su mente, antes de a nosotros crearnos, lo que Él había determinado para todos nosotros. Yo reflexionaba, el Señor me traía a la mente, Dios, las personas más destacadas, que han tenido ministerios más poderosos, ¿verdad? Que le han servido a Dios. Como recordamos que ya partió con el Señor nuestro hermano Gigi Ávila, evangelista, pasó por procesos sumamente fuertes, ¿verdad? Perder una hija, ¿verdad? Que le mataron una hija. Vemos el proceso tan fuerte también, un ministerio tan grande, tan avanzado, que no se quedó estancado, no se quedó ahí pensando, no puedo. O sea, la muerte de un hijo es algo tan doloroso, ¿verdad? Pero eso lo tomó él como impulso y lo fortaleció más todavía. Y su ministerio fue grande en toda la tierra, en todos los países donde han escuchado del ministerio de Gigi Ávila, de Joyce Meyer, un testimonio que te impulsa, nos debe impulsar a aquellas personas que pasaron por procesos tan enormes, hermano, pero que salieron, que no se dejaron atrapar por el proceso, que no dejaron que el enemigo lo desanimara y abandonara, tirara la toalla, sino que más bien tomaron impulso para animar a otros, porque esa prueba, ese proceso que vivieron, los ayudó a impulsarse más. No se quedaron ahí viéndose como una víctima, viéndose como que mire lo que me pasó y ahora pobrecito yo y ahora qué irá a pasar. No, tomaron el impulso. Miren, no solamente personas que sufrieron antes de llegar al evangelio, también vienen muchas personas al evangelio que vienen cargando, ¿verdad?, con cosas muy fuertes de su niñez, por situaciones que todavía en este tiempo quieren causar
como un estancamiento, como un enfriamiento, como algo que no te deja avanzar, ¿verdad? Y lo que Dios quiere en esta mañana es que tú avances, que tú te impulses, que sí, Él sabe el proceso que tú estás pasando y Él sabe del proceso que tú vienes también, de todo lo que has vivido, pero Él no quiere que te quedes estancado, Él quiere que sigas adelante, que avances, que obtengas las promesas, esas bendiciones que tienes retenidas. Algunas personas, puedo contar este testimonio de una persona, una hermana que yo conocí desde hace años. Tuve la oportunidad, gloria al Señor, y entender. Una vez, pues esta hermana atravesaba por un problema donde se veía estancada, no podía avanzar, no podía recibir aquellas bendiciones que tenía de parte de Dios. Yo le decía, tengo muchas bendiciones para ti, como las tiene para todos nosotros. Pero no podemos permitir que el enemigo nos tenga estancado, hermano. Debemos avanzar. Entonces, si yo tengo cosas en mi corazón que no me permiten avanzar, que no quiero soltar, ya tú sabes lo que tienes que soltar, ya tú sabes en el proceso que te encuentras, pero te cuesta. Debemos, mi hermano, debemos avanzar, soltar todo aquello, todo peso, todo aquello que nos detiene, mi hermano. Aquella hermana, recuerdo yo que una vez le hablaron la palabra de Dios, le profetizaron, le dijeron, mi amada, solamente tienes que hacer esto para recibir todas aquellas bendiciones que tienes detenidas. Tienes muchas bendiciones detenidas, hay muchas que te están esperando, pero solamente tienes que hacer esto para obtener aquello. Pues ella se entristeció porque no podía, porque no estaba preparada, porque en su corazón todavía no había ese descanso en el Señor. Descansamos en Dios, mi hermano, cuando soltamos. Cuando yo suelto esa carga, yo puedo caminar libre en el Señor para recibir todas las bendiciones de parte de Él. Pero si yo cargo con un peso, mi hermano, ¿sabe qué va a pasar? Va a llegar otra persona que también viene con un proceso, porque aquí nadie llega sin venir con un proceso. Las personas que pasan las situaciones más difíciles, entonces, esas son las personas que Dios utiliza para levantarlos en ministerios grandes, poderosos de Dios, que Dios utiliza para salvar almas, multitudes de almas. Viene con testimonios realmente impactantes, mi hermano. Pero yo digo, no quiero quedarme, como dice mi hermano, no quiero quedarme en el aparato. Yo quiero avanzar, yo quiero continuar. Señor, dime, ¿qué necesito hacer? ¿Qué más quieres que yo deje? Nos estamos viendo, estamos en el taller. Tenemos que decirle al Señor, sí, tengo cosas que cambiar, necesito, pero solo no vas a poder, solo no vamos a poder, ¿verdad? Tiene que ser con la ayuda del Señor. Tiene que decirle, Señor, rompe. Si es necesario romperme en 1000 pedazos, rómpeme y hazme una vasija nueva, una vasija útil para ti, Señor, una vasija que pueda ser utilizada para llevar su nombre, para exaltar, para llevar el Evangelio, que sirva de testimonio a otras personas de que lo superaste, de que confiaste en Dios y Dios te sanó, porque es difícil, mi hermano, procesos tan fuertes, ¿verdad? Como de una violación, como tantas cosas, una muerte, el tormento de una niñez, ¿verdad? De pronto de haber no tenido una niñez tierna, de no querer recordar la niñez, porque te trae tormento, ¿verdad? Pero tener que soltarlo, mi hermana, a tener que recordarlo toda la vida y no avanzar, tenemos que soltarlo, mi hermano, hay que soltarlo. Lo que te está deteniendo, el dolor que no te deja avanzar, tenemos que ponerlo en las manos de Dios y permitir a Dios que sane nuestro corazón.
que Él lo sane. Y Él te va a moldear y te va a doler, pero va a ser por nuestro propio bien. Te va a poner en las circunstancias más difíciles. De repente, si le estás huyendo a una circunstancia, por lo menos a una circunstancia que tienes miedo a algo, por lo menos vemos cómo actúan, vemos en el ámbito secular, los psicólogos. Te dicen, vas a un psicólogo porque tienes una fobia. Dice, le tengo miedo a las arañas. ¿Y qué vas a querer? Que te van a recetar una pastilla para que se te quite el miedo, ¿no? Pues la manera de superar ese miedo es enfrentándote a eso que te da miedo, soportándolo con valentía. Las fuerzas de la mano del Señor. ¿Qué va a hacer el médico psicólogo para ayudarte a superar eso? Pues cuando te vayas a la próxima consulta te va a estar esperando con una araña y te la va a poner lo más cerca posible y tú no vas a salir corriendo. En la primera consulta vas a salir corriendo, pero en la segunda vas a tener que, si quieres superarlo, vas a tener que poner de tu parte, vas a tener que pedirle a Dios fuerzas para que te ayude, ¿verdad? Esas personas que le tienen miedo a las alturas, le tienen miedo a la oscuridad, le tienen miedo a tantas cosas, al estar solo, al hablar, a todas esas cosas. Tengo miedo a la violencia, le tengo miedo a las personas que critican, le tengo miedo a tantas cosas, a las personas. De verdad, ahí tenemos tanta variedad, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que no nos va a dejar solos. No vamos a estar solos, vamos a superar todo aquello y vamos a avanzar, hermano. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que avancemos, que obtengamos todas esas bendiciones, mi hermano, que tengamos retenidas, que las alcancemos, que avancemos. Porque puede pasar de que yo no suelto, yo me quedo ahí estancado, pero llega otra persona a mi iglesia. Yo tengo 20 años en la iglesia, aquí, tengo 20 años. Soy intercesora, hablo en lengua, predico, hablo, pero aquí estoy. Llega otro que se convirtió ayer, llega con problemas, con situaciones, con traumas, con todo lo que usted quiera, pero se pone en las manos de Dios, le cree a Dios, tiene confianza en Dios, tiene paz en su corazón, puede avanzar, mi hermano. Mientras yo estoy aquí cargada con problemas, no avanzo. Pero esa persona que viene y tira todas sus cargas, se las deja a Dios, puede avanzar libremente. Y cuando lo vemos, está mucho más adelante que yo. ¿Por qué? Porque no se detuvo, porque avanzó, porque no puso la mirada en el problema, puso la mirada en Dios. Amén. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Marcos 10:17. Gloria a Dios. Lo tengo aquí. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Gloria a Dios. Dice aquí, dice Jesús mirando en derredor, dice, mirando, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que pasar un rico entrar en el reino de Dios. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es acaso que no pueden haber cristianos que tengan buena posición económica? Pues no, hermano. El problema está en amar más, en querer más, en ser de amar demasiado al dinero, en tener el dinero como un Dios, en poner a Dios en segundo lugar y tener el dinero aquí, adentro, que no puedo, tengo demasiadas riquezas, no puedo. Como vemos la historia que nos habla la palabra de Dios cuando habla del joven rico, ¿verdad?
¿Qué nos dice? Que él se sintió entristecido cuando Jesús, porque él dijo a Jesús: Señor, yo he cumplido toda la ley, he hecho todo lo que me has pedido, todo lo he cumplido, al pie de la letra, la ley. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Señor, ¿qué me falta para yo poder entrar en tu reino? ¿Qué más me falta? Ya lo he hecho todo. Le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dios mío, santo. Solo eso, sí, solo eso. Dios se entristeció. Fue grande su tristeza. ¿Por qué? Porque no quería. Amaba amaba lo que tenía, lo que poseía. No sabía que tenía un Dios todopoderoso, que él podía dar eso y Dios se lo podía dar multiplicado. Todo aquello que él iba a dejar. No se trata de que Dios nos va a decir que nos queremos, sino de que no debemos amar el dinero. Que debemos, aquello que Dios quiere quitarnos. Pues a él le tocó pasar por la situación de que el dinero, pero nosotros, por lo menos, ¿qué tendré yo? A veces, como escuché por ahí un predicador también pasando por sus tribulaciones, dijo que amaba mucho el béisbol, muy reconocido, y Dios le dijo: bueno, deja el béisbol. Habían varias cosas que él quería mucho, que él amaba. Y Dios le dijo: tienes que dejar eso. Igual como Dios te dice, ¿verdad? Cuando venimos nosotros, cuando llegamos, y llegamos todos llegamos como un poco golpeados, ¿verdad? Maltratados por la vida, ¿verdad? Porque si estamos en Cristo, no somos nada, mi hermano, no somos nada. Cuando llegamos, el Señor empieza a limpiarnos, empieza a quitarnos cosas. Dice la palabra de Dios, Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, pueden buscarlo, Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando llegamos al Señor, Él cambia todo nuestro ser, cambia nuestra mente, cambia nuestras costumbres, nuestros pensamientos. Pero no puede pasar de que yo tenga 20 años todavía en el Evangelio y todavía yo tenga cosas que Dios está trabajando, porque todavía estamos en el taller, ¿verdad? Señor, todavía no he podido, pero tenemos que dejar que Dios trabaje. Tenemos que dejarlo a Él, que tenga el control. Porque le decimos: Señor, toma el control, pero tú no lo sueltas. Suelta el control para que Él pueda hacer en tu vida. Él quiere cambiarte, quiere hacer lo que dice aquí, esta palabra. Pero depende de nosotros. Dice que los que están en Cristo, estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos. Vámonos al libro de Hebreos. Hebreos 12:6. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dígame. Santo Dios. Bendito Padre Celestial. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, Hebreos 12:6. Dice: el Señor disciplina a todo aquel que ama y castiga a todo aquel que acepta como su hijo. Entonces, quiere decir que yo soy un hijo de Dios y yo tengo que aceptar las disciplinas del Señor. Yo tengo que alegrarme que el Señor me discipline, porque entonces Él me tiene por hijo
¿verdad? Porque nosotros solamente disciplinamos a los hijos, no disciplinamos al hijo del vecino, al hijo, al que es tuyo, ¿verdad? Entonces, la disciplina viene para que tú avances, para corregir. Y debemos darle gracias a Dios, porque Él nos ama. Y este proceso, ese proceso que estamos pasando, que estamos atravesando, que es fuerte, no es para dañarte, no es para matarte, es para que tú alcances todo lo que tiene, dice la palabra de Dios, conforme a sus riquezas y gloria, todas las riquezas de parte de Dios que Él tiene guardadas para ti, que las podemos obtener, pero tenemos que soltar, hermano. Tenemos que despojarnos todo aquello que se va atravesando y es fuerte, pero no nos podemos quedar como que lo voy soltando poquito o lo voy soltando poquito a poco, lento pero seguro. No, mi hermano, tratemos, porque entre más lento sea, vas a pasar tiempo estancado. No van a poder venir esas nuevas revelaciones de Dios, porque hasta que no sueltes esos viejos, Dios todavía no puede entregarte algo nuevo. Tienes que soltar, tienes que abrir, dejar que el Señor sane tu corazón, sane tu herida, para que puedas avanzar. Te pide, recuerdo a mi hermana, lo que le pedía el Señor era que perdonara a su hermano. No puedo. Todas las bendiciones de tenerlas, porque no puedo. Pero hay personas que no les es difícil perdonar. Ay, yo lo perdono, yo lo perdono y me acordaba. Pero otra cosa es el mundo, como el joven rico. El mundo, no puedo. Ay, Dios mío. Cada quien tiene, ¿verdad?, su proceso. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios nos moldee, porque así podemos alcanzar el propósito de nuestras vidas. Tenemos que preguntarle a Él: Señor, este es el propósito, ¿cuál es la razón? Tienes que aprender, buscar la presencia de Dios. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Qué más tiempo vamos a detenernos a esperar? Tenemos que avanzar. Nos queda poco tiempo. Y es doloroso, pero tenemos que acelerar. El Dios necesita que abandonemos, que desechemos todo aquello para que podamos avanzar, seguir recibiendo de sus bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande es el Señor. Padre Todopoderoso, Señor. Vemos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor se glorificó de manera especial y se glorifica todavía en estos tiempos de personas que deciden seguir a Dios por encima de todas las cosas, cargando su cruz, hermano. Debemos cargar la cruz. Cada quien cargue su cruz para que podamos seguir. Aquí tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que dice en Hebreos 9:4, dice la palabra, dice: Pablo perseguía la iglesia, perseguía a los cristianos, y Jesús se dio por aludido. Estoy dando una reflexión para que me entiendan. Jesús se dio por aludido, él se sentía perseguido por los cristianos, ¿verdad? Y decía que Cristo mismo se sintió perseguido cuando perseguían a la iglesia. Y le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Cuando impedimos la obra de Dios, cuando nos interponemos en la obra de Dios a un hermano o algo, estamos enfrentando al Señor. Como Pablo se le estaba enfrentando a la iglesia, era al Señor. Porque se recuerde que estamos unidos a Cristo, somos una iglesia, somos el cuerpo.
Amén. Pero Pablo, ¿verdad? Siendo un hombre que fue instruido en la ley, cumplía la ley, fue criado bajo los pies de Gamaliel, un hombre que tenía el conocimiento, pero necesitaba ser transformado, necesitaba que el Señor rompiera, que el Señor hiciera una vasija nueva, necesitaba que el Señor cambiara su vida. Dios lo hizo del cielo a la tierra, un hombre que perseguía la iglesia. Dios se glorificó en él. Y él, en vez de, después cuando llega a los pies de Cristo, pues ya no perseguía a la iglesia, él predicaba el evangelio, sufrió muchos azotes, fue encarcelado, ¿verdad? Fue golpeado, fue vituperado, muchas cosas, porque por seguir a Cristo, hermano. Muchas cosas que vamos a tener que soportar por seguir al Señor, por seguirlo a Él, por ser aprobados, amados, por conseguir la aprobación de Dios, para que podamos, hermano, entrar, ¿verdad? Cuando nos toque presentarnos ante el Señor, a cada quien nos toca presentarle, mira, aquí está todo bien, hiciste muchas buenas obras, predicaste, hablaste, reprendiste demonios, pero tienes algo aquí, tienes algo aquí. Amado, muchas personas, no es para condenarte, muchas personas que están padeciendo en las profundidades porque no quisieron, porque no pudieron, no encontraron la forma, no quisieron agarrarse de las herramientas, de la palabra, no encontraron, no tuvieron confianza en Dios, no pudieron alcanzar lo que tenían que alcanzar. Lamentablemente hay personas que están sufriendo, pero queremos nosotros presentarnos delante de Dios y que Dios nos diga: estás aprobado, pasa, entra. Que Dios nos haga espaciosa entrada en el reino de los cielos, amén. Pero para eso nosotros tenemos que dejar que Dios nos moldee, y el proceso va a ser doloroso, no va a ser fácil, hermano, pero tenemos el consuelo de que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos consuela, que nos guía. Tenemos a nuestro Padre Celestial que nos escucha, que nos metemos en oración. Algo que decía el pastor: yo voy a entrar en oración y yo tengo que salir fortalecido de ahí. Yo voy a entrar con un problema, pero yo voy a salir de ahí en victoria. Ahí, saliendo de esa oración, yo tengo que salir fortalecido, hermano. No puedo salir deprimido otra vez a lo mismo, no. Yo le estoy creyendo a un Dios vivo, un Dios poderoso. Y la circunstancia no me va a detener. Por muy fuerte que sea, la palabra dice que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Lo dice la palabra. Mira, todavía nosotros no hemos padecido, pero ni así, de lo que sufrieron los apóstoles, profetas, Jeremías, Isaías. Jesucristo no abrió su boca. Y nosotros, que si nos damos un jalocito así, ay Dios mío, ya no estamos muriendo, ay Dios mío. Dice la palabra. Si nosotros, recuerdo una vez el pastor nos decía: somos ovejas, no somos cabras. Recuérdalo. ¿Cómo se comportan las ovejas? Son sencillas, son humildes, no guardan rencor. Si le pegas a la ovejita, ella no te devuelve el golpe. Ella se queda quieta, sigue su camino, escucha la voz de su pastor. Nosotros, que somos ovejas, escuchamos la voz de Dios, escuchamos. Yo soy hija de Dios, tengo que escuchar cuando me dice: quédate tranquila, soporta. Yo soporté, por ti, por amor a ti, yo soporté.
Ahora te toca soportar a ti. Pero las cabras no. Las cabras son rebeldes. Pero nosotros no somos cabras. Nosotros somos ovejas. Humildes, sumisas, pacientes. ¿Verdad? Así tenemos que. Porque en un momento, la palabra dice, va a echar las cabras para un lado y las ovejas para el otro. No hay más de que, no. Mi hermano, todo está escrito, todo lo que hagamos, nuestro corazón, dice, nuestros pensamientos, todo está desnudo delante de la presencia de Dios. Yo puedo aparentar algo aquí delante de usted, pero Dios me está viendo. Dios es el que escudriña mi corazón. Y Él sabe todo mi pensamiento. Y yo a Él tengo que darle cuentas. Pero yo quiero avanzar. Igual que todos ustedes. Todos vamos a avanzar. Entonces Él quiere que hoy tú sueltes y avances. Que le entregues eso hoy. Para que puedas avanzar y recibir todo aquello que Él tiene para ti. Sabiduría, todas las cosas, no solamente materiales, espirituales, que son las más anheladas, las riquezas más grandes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Riquezas espirituales, no las de este mundo que son terrenales. Las espirituales, las celestiales, de allá arriba, del cielo. Amén. Bueno, mis amados, esta ha sido la palabra de hoy. Los amo en el amor de Cristo. Los bendigo. Deseo que continuemos, que no es fácil, pero estamos viviendo en los últimos tiempos. No estamos jugando carrito. Aquí hay que pararse, porque hay que pararse en la brecha, mi hermano. Porque el enemigo no juega tampoco. Gloria a Dios. Bueno, la gloria sea para el Señor.